Este fin de semana en Santa Fe, te podría decir que fue epicentro, un hecho político a nivel nacional, ¿no? El lanzamiento de la línea interna de Martín En Lustó. realidad no fue lanzamiento, fue la convención La Convención nacional Nacional, que exactamente. nucleó a muchísimos dirigentes de todo el país. Re interesante porque, bueno, se da en un contexto muy especial que lo vamos a analizar ahora con el entrevistado, pero no fue un dato menor para la provincia. Evoluciones del espacio del radicalismo que lidera Martín Lustó, y para hablar de eso y algo más seguramente estamos en contacto con el diputado provincial Juan Cruz Cándido. Diputado, ¿cómo le va? Jorge Ferraz y Martín, y perdón, y, No, y Gustavo Sánchez Rueda lo saludan. ¿Cómo está? Hola Jorge, Gustavo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ¿cómo le ustedes? va? ¿Cómo Pero le va, muy bien, diputado? ¿usted? Bueno, decíamos, fue un hecho muy importante en todas las provincias, repercutió mucho, repercutió en todo el arco político a nivel nacional. Lo que yo le preguntaría para empezar, si me permite, es si este encuentro que se realizó en Santa Fe, en el escenario de UPCN, es el aval nacional para la candidatura a jefe de gobierno porteño de Martín Lustó, es la presentación como candidato de Puyaro en Santa Fe, es el reposicionamiento de evolución dentro del radicalismo, o es un mensaje al interior del PRO, o todo eso junto. A ver, el radicalismo se está reposicionando en todo el país. Después de las elecciones del año pasado, los candidatos radicales en las principales provincias de la Argentina quedaron muy bien posicionados y con eso la expectativa de que el radicalismo pueda incidir más todavía con sus ideas, con su mirada, con sus valores, con sus dirigentes en el destino de la oposición en la Argentina y en el formato que tenga Juntos por el Cambio, crece y tiene más importancia. En ese contexto, quienes conformamos la línea interna, el sector, el movimiento de evolución que lidera Martín Lustó, tuvimos nuestro Congreso Nacional, nuestro primer encuentro nacional, desde que estamos trabajando juntos en el marco de evolución radical. En ese contexto, además, fue la proclamación, si se quiere, o la confirmación de que Martín Lustó va a ser nuestro candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de que Maxi Puyaro va a ser nuestro candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. O por lo menos vamos a proponerle ese nombre al radicalismo y Bien. a Juntos por el Cambio. Y también, obviamente, que Rodrigo de Loredo va a ser el referente que vamos a proponer en la provincia de Córdoba para gobernador o para jefe o para intendente de la ciudad, o que luego entienda Juntos por el Cambio que es mejor, y que Flavio Fama, que es el senador nacional de Catamarca, va a ser el candidato en Catamarca, Martín Brogaray el candidato en la provincia de La Pampa, y que vamos a trabajar junto con Martín de Taz y con Daña Tabela para llevar adelante una propuesta para la provincia de Buenos Aires. Así en todas las provincias del país ¿Bracés va con a haber Paraná? dirigentes de evolución disputando. ¿Bracés con Paraná? Bracejo como candidato a intendente de Paraná es uno de los nombres que ya tenemos ya propuestos, por lo menos dentro de la propuesta de evolución. Lo que no quiere decir que aparezcan nuevamente otros liderazgos. ¿Y cuál es el mensaje a Cambiemos, a la coalición? ¿O al PRO directamente? No, el PRO tendrá obviamente que resolver sus nombres y sus propuestas. Dentro del radicalismo el mensaje es que no se puede hacer sin nosotros, que hoy representamos a la gran parte de los intendentes radicales del país, a un bloque importante de diputados, a senadores, a diputados provinciales, a senadores provinciales en Santa Fe, de los 12 legisladores, de los 13 legisladores que provienen de la Unión Cívica Radical en diferentes bloques, 10 integran Evolución en la Cámara de Diputados, 5 de 7 en la Cámara de Senadores, y eso es un peso importante que no puede desdeñarse. La inmensa mayoría de los intendentes, de los presidentes comunales, de los concejales, y obviamente que entendemos que esa fuerza, esa estructura, pero más que nada esa representatividad social hace que no se pueda pensar en construir un proyecto del radicalismo en Juntos por el Cambio prescindiendo de evolución. Y vamos a hacer valer eso a la hora de discutir propuestas, de discutir programas y también obviamente discutir quiénes son las personas que lo tienen que representar. Cándido, ¿han tenido charlas en algún momento con dirigentes del socialismo o no hay posibilidad de que se agreguen a este espacio? Nosotros queremos que en Santa Fe todos los que entendemos que hay que recuperar un modelo de Estado eficiente y a su vez transparente, donde además haya lugar y espacio para
que se impulse la iniciativa privada, donde hace lugar y espacio para que se impulse la innovación, donde hace lugar y espacio para que se recreen políticas de inclusión social, donde hace lugar y espacio para que los territorios de la provincia vuelvan a tener una mirada desde el gobierno provincial que los contemple, que entienda las diferentes realidades. Todos los que creemos en eso, que ya supimos juntarnos en los 90 para frenar a Reutemann en la provincia, podamos reunirnos nuevamente para proponerle a Santa Fe una alternativa. Eso incluye al PRO, e incluye al socialismo, incluye a la democracia progresista, incluye al PDP, incluye al ARI, incluye al GEN, incluye a CREO, y apostamos a que con todos esos sectores podamos construir primero un programa para encontrarnos en torno a ese programa, y luego que cada uno exprese quiénes se entiende que son los mejores representantes de ese programa para someterlo a la opinión a la decisión de la opinión pública. Bueno, ya le voy a hacer una pregunta sobre el programa, pero quería preguntarle antes acerca de que recibieron durante el encuentro un saludo de Morales y simultáneamente Manes confirmó que va a ser candidato por el radicalismo a nivel nacional. ¿Se siente más cerca de uno que de otro? A ver, con Gerardo Morales nos une a muchos una historia en común dentro del partido. Gerardo, hay que reconocerle, cuando el radicalismo estaba en sus horas difíciles y muchos decidimos quedarnos en el radicalismo, uno de los que a nivel nacional condujo esa resistencia fue Gerardo Morales. Y Facundo Manes expresa a muchos que han elegido incorporarse al radicalismo, en el caso de él siendo el radical de siempre, pero elegido incorporarse a la Unión Cívica Radical para aportar desde allí a lo que entendemos que tiene que ser un proyecto alternativo para la Argentina. Las dos tienen un valor importante y ojalá podamos ordenarnos en la Convención Nacional para que el radicalismo le ofrezca al país un único nombre. Y luego veremos, obviamente, también cómo consensuamos con el resto de las fuerzas de Juntos por el Cambio. No me respondió la pregunta, me hizo una descripción, pero bueno, vamos a dejarla pasar. Estamos cerca de los dos, estamos cerca de los dos por razones diferentes. Valoramos el compromiso tanto de Martín Tetaz como de Manes de incorporarse al radicalismo y ayudarnos a abrir el radicalismo, pero también entendemos que una cosa sin la otra no podría haber existido. Sin la resistencia que condujo entre otros Gerardo Morales, o no podríamos haber estado en este momento de reverdecimiento de la Unión Cívica Radical. Lo uno sin lo otro no hubiera podido funcionar, y por eso tenemos una valoración positiva de las dos propuestas. Seguramente tendremos que hacer el esfuerzo los radicales de sintetizar, para luego sintetizar con el resto de Juntos por el Cambio, para asegurarnos que quien mejor esté en condiciones de gobernar la Argentina sea electo presidente de la República en las próximas elecciones. Digamos que la idea que tiene el radicalismo es no ser el vagón de cola del PRO como fue hasta ahora, ¿no? El radicalismo está en una posición diferente. Claro. Muchas veces uno no hace lo que quiere, sino lo que la responsabilidad del momento le indica, y que por ahí hay que saber esperar, pero no obstaculizar procesos. En este caso creemos que es nuestro tiempo, creemos que es el momento de las ideas y de la dirigencia de la Unión Cívica Radical, y esperamos que así se sepa comprender. En Santa Fe hemos postergado muchas veces nuestros propios anhelos partidarios, porque comprendíamos y seguimos comprendiendo que lo mejor era aportar desde el radicalismo un proyecto de transformación de la provincia, y eso fue el Frente Progresista. Y entendemos que ahora es el tiempo de que tanto desde los que estábamos en el frente como de los que están en Juntos por el Cambio, entender que todos tenemos que aportar a un proyecto transformador de la provincia de Santa Fe, aunque nos toque quizás no protagonizarlo con la centralidad que cada uno de los partidos políticos espera para sí. De todas maneras, lo que usted dice es que, o daría la sensación, se puede inferir, que están dadas las condiciones, la correlación de fuerza para revertir lo que fue en la próxima convención el resultado de la convención de Gualeguaychú. No, porque la convención de Gualeguaychú no votó someterse al PRO, votó hacer un acuerdo político con el PRO. El que la sometió tiene nombre especial y se llama Ernesto Sanz, pero no es culpa del partido lo que hizo Sanz. Bueno, pero finalmente el PRO terminó
como le decía Jorge, siendo la locomotora del proceso. Claro, pero con el mismo criterio tendríamos que decir que las convenciones provinciales, inclusive la del 2015 y 2019, que decidieron conformar el Frente Progresista, decidieron que el radicalismo se someta al PS y no. Decidieron conformar un espacio político donde luego la relación de fuerzas no era del todo favorable a la Unión Cívica Radical, pero entendiendo aún así que había que apostar a la construcción colectiva. Muchas veces ocurre, cuando uno arma un frente electoral, hay veces que lo conduce y hay veces que no. Lo importante es que se haga el aporte que se considera que se tiene que hacer. 20, la última pregunta de mi parte, Juan Cruz, si es tan amable. Sí, cómo no. 20 años han pasado de 2001. Fue un proceso muy duro para la Unión Cívica Radical. Tuvieron que sobreponerse a un fracaso histórico que tuvo el partido en el lugar de gobierno. Sí. La elección más dura de la historia del Partido Centenario, que fue el 2%, creo que sacó Leopoldo Moró. Y hoy aparentemente vuelven a recuperar el aire político, la representación. Nunca perdieron la territorialidad, porque siempre hubo un radical en cada pueblo. Eso siempre fue así, aún en los peores momentos. La pregunta es, ¿recuperó la capacidad de gestión? ¿Recuperaron cuadros? ¿Hoy tendría cuadros el radicalismo para asumir las diferentes instancias de gobierno en los municipios, en las provincias y en el país incluso? Mirá, 2 o 3 datos. De los 4 o 5 gobernadores más mejor ponderados de la Argentina, en ese ranking de los primeros 4 o 5 están los 3 gobernadores radicales: Suárez de Mendoza, Morales de Jujuy y Valdés de Corrientes. Además de eso, en toda la Argentina hay equipos técnicos del radicalismo trabajando, porque gobernamos capitales de provincia, porque gobernamos ciudades, municipios, porque además tenemos una presencia legislativa importante, que eso también implica que haya que tener cuadros para la creación de leyes o para el control legislativo del Poder Ejecutivo. Presidimos la Auditoría General de la Nación, que eso también implica tener una importante cantidad de equipos técnicos que se encarguen de la revisión de los actos de gobierno en la Argentina, además de rectores de universidad, de cuadros en todas las facultades del país. A propósito de eso, le iba a preguntar. Pero además hay muchos cuadros técnicos del radicalismo que estaban en su casa y que están volviendo a hacer sus aportes. Ese proceso nosotros lo estamos viviendo con Maxi Puyaro acá en Santa Fe, donde semanalmente se suman grupos de radicales que ocupan lugares en el Estado, que ocupan lugares en el mundo privado, que ocupan lugares en universidades, que habían dejado de participar de la vida partidaria y que lo están volviendo a hacer con la expectativa de que podamos hacer un aporte del radicalismo a esto que decíamos hoy, que era la necesaria transformación que queremos llevar adelante en la provincia para retomar mucho de lo que los santafesinos perdimos estos años y en la Argentina. Sí, sobre eso le agrego una pregunta más. Era si ¿qué lectura estaba haciendo de la recuperación de Franja Morada en distintas universidades del país? Si esto es producto de algún evento puntual que sucede en el mundo académico o si forma parte de la recuperación del radicalismo a nivel nacional. Mirá, ni tan calvo ni con 2 pelucas. La Franja siempre tuvo una dinámica asociada a la del partido, pero diferenciada de la del partido. Pero sí es cierto que lo que nosotros estamos observando es que hay un reencuentro de los sectores medios con el instrumento electoral del radicalismo. Esos sectores se habían dejado de votar al radicalismo, eran sectores de lo que uno puede llamar la cultura radical, pero que a la hora de ir a votar, votaban o al PRO o al socialismo, a otras fuerzas políticas que no eran específicamente de la Unión Cívica Radical, a la que muchos de ellos inclusive están afiliados. Claro. Bueno, los hijos de esos sectores medios que están en las universidades empiezan a mirar con otra cara al radicalismo después de 20 años de esa gran frustración. La verdad es que vemos que hay un reencuentro de esa base social con el instrumento electoral, y eso es importante. Tal cual. Cándido, bueno, antes de despedirlo y agradecerle el contacto con REC... por favor, porque estoy entrando al homenaje a Miguel Lipschitz. Bueno, justamente le iba a preguntar por eso. ¿Qué recuerdo tiene del ex gobernador? Bueno, lo que creo que hoy ha sido una constante de todo el mundo que ha tenido
que tratarlo por diferentes razones, quienes fuimos funcionarios, quienes fueron presidentes comunales, quienes fueron sus adversarios, quienes fueron representantes de empresas, de instituciones, etcétera. Un trabajador incansable, un hombre bueno, pero que tenía una enorme capacidad de trabajo, con muchas, bien plantado en sus ideas, pero bien capaz de entender las ideas del otro y de ponerse en el lugar del otro y de entender que el Estado tenía que servir a todos, no solamente a los que pensaban como él. Alfonsín siempre decía que la política se va a servir y no a servirse. Uh-huh. Y Miguel Luis es un claro ejemplo de eso, de los que fueron al Estado a servir y no a servirse. Hoy lo homenajeamos y como pasa con los imprescindibles, lo homenajeamos no porque lo necesiten ellos, porque lo necesite Miguel, sino porque lo necesitamos nosotros. Porque nos reencontramos en torno a esos ejemplos. Diputado, ha sido usted muy amable, gracias. No, por favor. Un abrazo. Juan Cruz Cándido, diputado provincial por el radicalismo.